Bueno, continuamos esta noche de jueves, y os lo adelantaba también al principio del programa, está con nosotros el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Salvador de Foronda. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros después de tanto tiempo. Por Sí, fin podemos hablar por de fin. presupuesto, ¿no? Como se lleva 8 meses o 9 meses hablando de presupuestos, pues hasta que llega un momento que se cierran, pues bueno, pues es la hora de dar un poco la cara, ¿no? ¿Cómo ha sido para el responsable de Hacienda estos meses de trabajo en materia presupuestaria de cara a poder conseguir lo que se lograba al final de la pasada semana, una aprobación inicial de ese documento? Hombre, la verdad que ha sido un poco duro, ¿no? Porque la elaboración de un presupuesto comienza lo que es a finales de julio, ¿no? En julio, en agosto es cuando todas las concejalías mandan lo que son sus presupuestos y ya empieza la elaboración, ¿no? Luego empiezas a recibir un poquito, das unos plazos de tiempo a los partidos políticos para recibir realmente qué es lo que quieren, y a partir de ahí empiezas a trabajar y empiezas a negociar, ¿no? Se llegó a una negociación, se culminó con el Partido Socialista. Bueno, en ese momento se entró en un tema con Ciudadanos, una moción. Una moción de censura, bueno, y Imagina se unió, el Partido Socialista paralizó lo que es un poco los presupuestos hasta que se resolviese lo que es esta cuestión, y a partir de ahí, bueno, una vez resuelta, pues vuelves otra vez a mover lo que es la propia maquinaria hasta llegar a la fecha de su aprobación. Teniendo en cuenta todo este trabajo previo, ¿cómo afronta el responsable de Hacienda esas críticas que al final se escuchan en el salón de plenos y que dicen, por ejemplo, que se trata de un presupuesto hecho de retales? Bueno, no se trata hecho de retales. Quizá, por ejemplo, quien dice que es de retales son aquellos que no han presentado ninguna propuesta. Y entonces los retales o las líneas rojas lo tienen en sus grupos políticos. Imagina, tiene sus retales o sus líneas rojas en sus propias asambleas, que no les permite votar a favor de un presupuesto, y Ciudadanos lo mismo. Es decir, aquí se ha presentado un presupuesto que era abierto para todo, era un traje a medida, no para el Partido Popular, era un traje a medida para la ciudad de Burgos. Y a partir de ahí, bueno, cada uno ha hecho sus propuestas. ¿Quién lo critica? Pues aquellos que no han querido votar a unas ordenanzas fiscales donde era el fomento del empleo. ¿Quién lo critica? Aquellos que en un momento determinado había bonificaciones fiscales de tema social. Bueno, pues salen unos presupuestos que creo que son unos presupuestos buenos para la ciudad, creo que tienen una proyección desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial y empresarial, y son ellos los que dicen que son anticuados, que son obsoletos, que huelen a naftalina. Bueno, pues estos son los presupuestos que el Partido Popular ha querido, y con el apoyo del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque hay una lealtad desde el punto de vista político, y esa lealtad es, al final, los que salen ganando son los propios ciudadanos, no son los partidos políticos. Ese apoyo del Partido Socialista ha llevado precisamente a su agrupación a decir que se trata de unos presupuestos del PSOE. ¿Son así esos presupuestos? ¿Se puede hablar de presupuestos de un partido, o al final hay que entenderlos dentro de ese clima de búsqueda de consenso que se ha tratado durante los últimos meses? Yo creo que no es para decir que sean únicamente del PSOE. Yo creo que la responsabilidad hay una oposición que sabe abstenerse y hacen una oposición con lealtad. Y luego está el Partido Popular, que dice que sí, es decir, son los presupuestos de dos partidos. Uno, el Partido Popular, que vota que sí desde el punto de vista de la lealtad con la propia ciudad, y la lealtad de la oposición se ha abstenido, también es leal. Por lo tanto, yo creo que no es que sean de unos u otros, es los presupuestos, siempre he dicho, de la propia ciudad de Burgos. ¿Cómo valora el equipo de gobierno la postura de Ciudadanos, teniendo en cuenta que casi se daba por sentado que iba a respaldar o que iba a favorecer esa aprobación con la abstención después del acuerdo al que se había alcanzado a principios de enero, y finalmente se traducían todo lo contrario en el Pleno y votaban en contra y además criticaban la fórmula de estos presupuestos? Hombre, con Ciudadanos hubo un momento determinado, y sobre todo lo tengo que decir porque hay una cosa que es importante, ¿no? En política cabe de todo, pero dentro de mi forma de ser, lo que no admito es la propia mentira, ¿no? Ciudadanos no se miró el presupuesto, Ciudadanos no sabía de qué estábamos hablando, Ciudadanos no sabía que estaban metidas todas las partidas presupuestarias, están metidas en su presupuesto, y todo lo que era iniciativa a nivel empresarial estaban en el presupuesto. Yo creo que hay que ser, cuando se habla, por ejemplo, de iniciativas empresariales, vuelvo a incidir mucho que las iniciativas empresariales no solo están en el propio presupuesto, sino también está en las ordenanzas fiscales. Y las ordenanzas fiscales daban una viabilidad a las empresas para instalarse en Burgos. Por lo tanto, yo creo que ha sido un pataleo de última hora,
y bueno, todas las partidas estaban puestas. Hemos hablado del PSOE, de Imagina, de Ciudadanos. Los dos concejales no escritos también se pronunciaron respecto a las cuentas. Fernando Gómez criticó, pero al final apoyó. Silvia, al final, con esa abstención también favorecía la aprobación del presupuesto. ¿Cómo valoras también esas aportaciones que uno y otro también han realizado al documento? Bueno, Silvia, por ejemplo, sí que es una persona que ha estado conmigo en el despacho. Me agradeció en el mismo pleno el trato que había tenido yo con ella. Sobre todo el tema social estuvo muy encima de él, que se metiese, había que meter todo el tema social, y estaba de acuerdo con lo que habíamos dicho los grupos políticos. Estaba también en el tema de la compra de viviendas sociales y por lo tanto pues yo lo único que tengo que hacer desde aquí es agradecérselo, ¿no? Vuelvo a decir que bueno, la lealtad también está en el votar que sí y está en el abstenerse, ¿no? Con Fernando Gómez, bueno, pues lo mismo, hizo una serie de propuestas. No se pueden meter todas las propuestas, pero por una sencilla razón, porque hay un techo de gasto que es el 2,1, que no te permite aumentar el gasto con respecto al ejercicio anterior. Luego las administraciones locales tienen que terminar con déficit cero o con superávit. Cuestión que, por ejemplo, la propia Comunidad de Castilla y León no tiene esos inconvenientes ni los tiene el Estado. Y bueno, pues con esas vicisitudes, bueno, se ha hecho un presupuesto. Es difícil encajar lo que quieren todo, pero lo que sí que es verdad es que lo que se ha encajado, si diésemos un papel a cada uno y pusiesen realmente lo que se desea en esos momentos, incluido en presupuesto, hubiésemos coincidido el 70% o el 80%. Estamos hablando de un presupuesto que supera los 203 millones de euros, que se incrementa respecto al presupuesto anterior. ¿Es síntoma esto de la buena salud de la que gozan las arcas municipales o la ciudad? Bueno, no son las arcas municipales exclusivamente, sino también hay un control más desde el punto de vista tributario, el punto de vista financiero del ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que hemos sido más agresivos con los ingresos. Yo siempre he puesto que en los ingresos hay que tener un más o menos 2%, bueno, de esfuerzo, ¿no? Es decir, lo voy a conseguir, y seguramente porque el propio mercado va a ser capaz de absorber esa incidencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo importante es que es un ayuntamiento que es autónomo desde el punto de vista de los ingresos. Con los ingresos se mantiene no solo lo que son los gastos, sino se mantiene todo el tema de social y se mantiene el tema de empleo. Y yo creo que lo importante, yo llevo exactamente, creo que es el séptimo presupuesto que hago. Yo creo que hay una trayectoria que avala a este equipo de gobierno a la hora de hacer presupuestos. Salimos en 2 años de un plan de ajuste, hemos sabido controlar lo que es el gasto y sobre todo los ingresos, y por lo tanto yo creo que hoy hemos presentado un presupuesto que se asemeja y es la realidad de lo que hoy tenemos. Se exponía en esa sesión plenaria, ¿va a haber más multas o se prevén más multas, va a haber más ingresos por este tipo? ¿Eso quiere decir que se va a intentar sancionar más o estamos hablando de una previsión? ¿Cómo hay que entender al final ese mayor control de los ingresos? La sanción no viene por un ingreso tributario, ¿no? Porque desde el punto de vista de tributos que yo dirijo, nosotros no gestionamos, es decir, nosotros gestionamos las multas que nos llegan, es decir, que la propia multa sale o nace de un colectivo que es la policía, que yo estoy orgulloso de ellos, que yo he llevado durante 4 años, pero sí que es verdad que ahora hay un mayor control desde el punto de vista tributario. Hay un nuevo programa que controla más todas las multas. Se trabaja a través de la página web, se tiene un control con la Dirección General de Tráfico, se controla sobre todo los coches, los seguros, se controla sobre todo la domiciliación fiscal del propio contribuyente, con lo cual hay una mayor comunicación y por lo tanto eso trae una solución o un redundamiento más en el sentido de poder obligar más al contribuyente a que efectúe los pagos en tiempo y forma. Algo de lo que se ha hablado en la elaboración del presupuesto, que se ponía patente también en el documento, es el compromiso social de las cuentas con aquellos que más lo necesitan a través de diferentes partidas. Se mantiene prácticamente ese porcentaje al final, ¿no?, en el presupuesto, casi un 80% destinado a esos servicios básicos, servicios públicos, servicios sociales. Bueno, lo más importante es que el tema social aumenta casi un 4%, me parece que era un 3,91%. Se mantienen todas las partidas, se aumentan determinadas partidas, como es la escuela de Riovena, o se aumentan, bueno, pues el empleo, sobre todo el empleo, estamos hablando de casi 3,4 millones de euros en fomento del empleo, que es capítulo 1 y capítulo 2, personal y aquellos medios que necesitan para desarrollar el propio empleo.
Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Se estableció en la mesa de diálogo social 2 millones de euros para fomento del empleo, eso trae 500 empleos más a la ciudad de Burgos a través del ayuntamiento, y esos 500 empleos pues realmente con las mismas características, con las mismas connotaciones que los propios trabajadores que tiene hoy el ayuntamiento. Algo de lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones y que hemos seguido muy de cerca es precisamente el Parque Municipal de Viviendas Sociales. Después de lo sucedido en el año 2016, que finalmente no se podían comprar esos inmuebles que estaban previstos, se incrementa esa partida. ¿Cuál es la previsión en este sentido del presupuesto? Bueno, no es que no se pudiesen, vamos a ver, había 200.000 euros y en un momento determinado se determinaron por parte de la Gerencia de Servicios Sociales unas viviendas para comprar. Por parte de la propia plataforma en los partidos políticos se determinó que en un momento determinado que había que ver las viviendas que tenía el Sareb. Eso dilató lo que fue los plazos de tiempo. La propia intervención únicamente entiende que se ha comprado la vivienda desde que se ha escriturado, no desde que hay un compromiso o un contrato de compraventa, y por lo tanto se perdió el poder ejecutarlo en tiempo y forma. Por lo tanto, lo que hemos hecho es aumentar esos 200.000 del año anterior, aumentarlo con 300.000 euros más para llevarlo a efecto. El incremento que se produce en servicios sociales se traducirá también en esas partidas que al final llegan a los ciudadanos a través de programas, a través de iniciativas, casi de una forma directa a través de esos servicios básicos que tiene el ayuntamiento. Por supuesto, es decir, que el 2% que se aumenta de tema social directo, no voy a hablar no voy a incluir lo que es el fomento del empleo, el 2% se incluye en todas aquellas partidas que tienen unas connotaciones de capítulo 4, que son subvenciones a diferentes colectivos. Si hablamos de un presupuesto, hay que hablar también de inversiones. ¿Cuáles son las principales que contemplan estas cuentas? ¿Cuáles son aquellas intervenciones, proyectos que vamos a ver impulsar o culminar durante los próximos meses en la ciudad y que se han recogido bien por esas aportaciones o bien porque tengan una continuidad respecto a las cuentas que hemos tenido el año pasado? Hombre, hay algunas inversiones que van de acuerdo, por ejemplo, con aquellos contratos de inversiones sostenibles que no entraron en tiempo y forma, sencillamente porque hubo unas bajadas importantes. Llámese, por ejemplo, el tema de la Milanera, ¿no? El tema de la Milanera en un momento determinado se produce unas bajadas del 72%, con lo cual hay que estudiarlo por parte de los técnicos, y eso se produce en vez de cerrarse el contrato en el año 2016, se cierra en el 2017, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que está el puente de las Rebolledas, está la primera fase del plantío, está el tema de Villalonquejar, está la vivienda de urgente necesidad, está el tema del G9, es decir, creo que en total pues son 28 millones de euros, lo que es entre capítulo 6 y capítulo 7. Yo creo que es algo importante, ¿no? Y luego también seguimos apoyando lo que son los polígonos industriales, seguimos apoyando lo que es el centro logístico de transporte, con una proyección muy importante para los próximos años, y yo creo que hemos vivido una fase desde el año 2012 hasta ahora importante, ¿no? Salir de un plan de ajuste, de desarrollar lo que es una economía totalmente diferente, donde ahora se vive de los propios presupuestos, y lo que te sobra del propio presupuesto cuando se dice usted no se ha gastado lo suficiente, pero el siguiente año resulta que inviertes y además amortizas deuda, yo creo que es una forma de gestionar totalmente como haría cualquier empresa de Burgos. Yo creo que esto hay que tomárselo realmente como una empresa, con esa forma de gestión, y si se toma como una empresa en forma de gestión, yo creo que la economía del propio ayuntamiento irá siempre bien. ¿Ha habido complejidad a la hora de acordar estas inversiones, o al final los intereses de la ciudad eran prácticamente los mismos y ha variado mínimamente la propuesta en función de las aportaciones que se han ido realizando? Porque al final, cuando se habla de puentes de las Rebolledas, es algo que os hemos escuchado prácticamente a todos los grupos. Cuando se habla de inversiones incluidas dentro del presupuesto, también de una u otra forma se han escuchado. ¿Ha existido complejidad a la hora de acordarlas? No, en absoluto. Yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando yo me he reunido con el Partido Socialista, la verdad que tengo que decirle, además nunca lo he ocultado, ¿no? Cuando ha habido siempre una manera de diálogo, ha sido un diálogo fluido, hemos coincidido mucho en las inversiones. Creo que tenemos muy encima, estamos muy encima de los problemas de la ciudad, los conocemos perfectamente ambos partidos, y coincidíamos en todo lo mismo. Es decir, que no es que es algo diferenciado, que uno pedía una cosa o pedía otra cosa. Quizá la mayor diferencia, pues una cosa es que nosotros hemos pedido o vamos a iniciar lo que es la primera fase del campo de fútbol de plantío, ellos han pedido otra serie de cosas, pero bueno, quiero decir que en esa cuestiones que entran en el plan de inversión, yo creo que hemos coincidido todos, y yo creo que coincidíamos todos los partidos, y quizá por su forma de ser de ciudadanos o lo que es Imagina, hubiesen coincidido exactamente igual.
Hubiesen coincidido exactamente igual, porque el puente de las Rebolledas es una solución que quiere todo el mundo, o que quiere el tema de una reestructuración de los viales de propio Villalonquejar, lo quiere todo el mundo, el estar en la industria lo quiere todo el mundo, pero a la hora de la verdad, y el tema social también lo quiere todo el mundo, luego votan que no, bueno, es un problema suyo de partido, y yo creo y lo dije en el Pleno, ¿no? Nosotros creo que todos los partidos debemos de trabajar, sobre todo, no para nuestras mayorías que nos han votado, sino para las mayorías, es decir, nosotros gobernamos no para la mayoría del Partido Popular, gobernamos para la mayoría nuestra, la del Partido Socialista, la de Ciudadanos, la de Imagina, gobernamos para los ciudadanos, y eso es lo interesante, yo creo decir, de la política de hoy. Una de las características de este presupuesto, en comparación también con el de años anteriores, es, Salvador, que se acuda a una operación de crédito, algo que no se había hecho en los últimos años. ¿Por qué decide el Ayuntamiento qué es el momento o por qué se necesita acudir a esa operación de crédito? Yo creo que es el momento, y por una sencilla razón, porque desde el punto de vista mercantil hay una serie de cuestiones que se llaman las ampliaciones y disminuciones de capital, ¿no? Que es lo que llaman una operación acordeón, amplío y luego reduzco, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, yo pido 6.750.000, pero también sé que voy a hacer inversiones sostenibles por 8 o 9 millones de euros y voy a amortizar otros 8 o 9, con lo cual voy a disminuir aquello que he pedido. Por lo tanto, a la hora de la verdad queda un nivel completamente sesgado, ¿no? Queda cero. Y eso es lo bueno de la política, es decir, pedir y a la vez pido un crédito y a la vez reduzco un crédito a través de una amortización. Yo creo que es muy fácil de entender y creo que es una política muy buena. Uno de los empeños del concejal de Hacienda en estos años ha sido reducir la deuda municipal, algo en lo que también persiste este documento. Con las previsiones que están en el documento, ¿cómo finalizaremos el año 2017? Bueno, hay una cuestión que es importante y eso también salió el otro día en la prensa. Una cuestión es que la reducción de lo que es de la propia deuda, es decir, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista financiero con las entidades financieras, quedará en los 60 millones de euros, en los 51% de endeudamiento, ¿no? Y otra cuestión es lo que nosotros hemos dado de garantía con el propio consorcio. La garantía que se da con el propio consorcio de 47 millones computa como deuda, pero es una garantía. A veces se pregunta que por qué esa garantía. Pues hemos cambiado una cosa que era fundamental, ¿no? En el año 2002 o 2003, cuando realmente se firman lo de los consorcios, el ayuntamiento, lo decía el estudio de Jiménez Blanco, ¿no? El ayuntamiento garantizaba toda la deuda. Toda la deuda. Y hemos cambiado toda la deuda solo por garantizar solo 47 millones de euros. Por lo tanto, esos 47 millones contabilizan y bueno, pues ahí están. No es un aval, pero es una garantía que en cualquier momento nos la pueden pedir. Nosotros hemos puesto que sean 3,6 millones de euros al año durante 15 años. Pueden ser que sean mucho menos si el plan de ventas, desde el punto de vista de la deuda sostenible, se va vendiendo, se reducirá aquella deuda que es no sostenible. ¿Preocupa al concejal de Hacienda la situación de esos consorcios, teniendo en cuenta lo sucedido con el consorcio para la gestión de la variante ferroviaria y que tenemos encima esas conversaciones en torno al otro consorcio, teniendo en cuenta además que se va a abrir una comisión de investigación? Me preocupa, por ejemplo, Villalonquejar, me preocupa no llegar a un acuerdo, me preocupa la presión que puede haber o que tengo de ICO o de la propia Caixa. Creo que hay que dar una solución, creo que esto no es una solución política, es una solución de la propia gestión, es gestión, no es política. Si fuese política esto se quedaría tirado y hay que centrarse un poco más en la propia gestión, porque al final los perdedores no somos solo los políticos, sino es una ciudad durante 15 o 20 años con una deuda de ese calado. Pero la comisión de investigación a mí no me preocupa en absoluto. No me preocupa en absoluto. ¿Por qué? Porque yo creo, por ejemplo, que la gente que estuvo y hizo lo que tuvo que hacer, lo hizo en tiempo y forma y lo hizo desde el punto de vista legal y con un interés de quitar unas vías del tren, hacer una variante. Por ejemplo, Valladolid, que también creó esa sociedad, debe ahora a Valladolid 400 millones de euros, pero no ha hecho el desvío del ferrocarril. Burgos ha hecho el desvío del ferrocarril, está ahí la estructura, están las carreteras, están los viales, está todo, es decir, y está todo lo que se ha querido tener. Por lo tanto, nadie se ha llevado nada, la deuda está en la propia ciudad. Las críticas han sido muchas en este sentido, incluso desde Ciudadanos se ha llegado a decir casi que se ha vendido a la ciudad con la refinanciación que se ha hecho en torno al desvío. Se teme que pueda repercutir toda la deuda al final de ambos consorcios en la deuda. ¿Esto es una posibilidad real?
No, yo lo que creo es que en un momento determinado Ciudadanos busca lo que es un concurso de acreedores y sobre todo hay una cosa que es fundamental, el que quiere ir a un concurso de acreedores puede ir a nivel individual. El artículo 5.2 de la ley concursal dice que cualquier persona que está en un consejo de administración o que está en un consejo directivo puede instar el concurso. Si realmente Ciudadanos cree que se debe instar, realmente yo creo que la Mayoría de Reyes Católicos va muy recta, sobre todo para ir a los juzgados. ¿Tenemos el mejor presupuesto que podíamos tener en 2017, Salvador? Tenemos el mejor presupuesto real, el mejor presupuesto que quiere la ciudad, el mejor presupuesto que quieren los partidos políticos y sobre todo un presupuesto que es un banderazo de salida en un momento económico importante y sobre todo con muchas expectativas. Se aprobó inicialmente la semana pasada. ¿Cuál es el periodo que tenemos que manejar ahora para que llegue esa aprobación final? Tenemos que manejar un mes y luego tenemos que manejar el tema de las alegaciones, por lo tanto yo creo que a finales de marzo o principios de abril pues se irá al Pleno y se aprobará definitivamente. Vamos a estar pendientes de esa aprobación definitiva, pero como es actualidad, y ya que tengo ya aquí al concejal Salvador de Foronda y hemos conocido que se ha nombrado por fin a esa directora gerente, en este caso de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, lo conocíamos a través de una nota de prensa del gabinete, después de la reunión que habéis mantenido este jueves. Podemos decir que de esta forma comienza a dar sus primeros pasos ya de verdad esta sociedad, o por lo menos que va a poder empezar a materializar algunos de los objetivos planteados. Yo creo que se hace falta una gerente, hace falta lo que es un puesto de dirección que dirija, que coordine y sobre todo que sea el punto de unión, lo que es entre un consejo de administración y lo que es la forma de ejecutar una sociedad, ¿no? Se necesita esa persona y yo creo que es un punto importante. Yo creo que es una persona que me han hablado muy bien, es una persona con una gran capacidad, es una persona que conoce lo que es la administración local, la administración del Estado, es una persona que es secretaria e interventora de los ayuntamientos, es una persona que ha trabajado en la vida civil, ha trabajado en Caja de Burgos, ha trabajado en una constructora, conoce el tema de las contabilidades. Yo creo que puede hacer una gran labor. Una vez que se realiza esta contratación, ¿cuáles son los siguientes pasos dentro de la sociedad para también aumentar ese personal y poder materializar esos objetivos plantificados? Bueno, en presupuestos de la Fundación, de la propia Sociedad de Promoción, hay 5 puestos más por cubrir. Ahora el propio Consejo de Administración tiene que determinar cómo cubrirlos y cuáles son las características de esos puestos y establecer lo que son las bases. Yo creo que ahí, en el momento que llegue la gerente, pues tendrá un desarrollo más rápido que los propios miembros del Consejo de Administración, que nos reunimos de vez en cuando. No hay una cabeza pensante, no hay una cabeza de dirección, ¿no? Está la cabeza de lo que es el presidente del Consejo de Administración y los propios consejeros, pero tiene que haber una cabeza que ejecute aquellas decisiones que quiere el Consejo de Administración. El Consejo de Administración quiere que se cubran 5 plazas, quiere que se desarrollen las bases de ejecución y por lo tanto necesitamos a esa persona de gerente para que ejecute las propias decisiones del propio Consejo. Con esta contratación se acallan aquellas críticas que en las últimas semanas decían que no había mucha voluntad por parte del equipo de gobierno para impulsar o para contratar de forma ya definitiva a estas personas. Mire, sobre el tema ese, en ningún momento, por ejemplo, lo que fue el Partido Socialista, en todo momento dijo, y lo dijo Imagina, que ningún político debía intervenir en la contratación de esta persona. Por lo tanto, nosotros somos tan ajenos como puede ser el Partido Socialista, como puede ser Imagina, como puede ser Ciudadanos. Ha sido una cuestión que se ha determinado que fuesen únicamente los técnicos. Nosotros no hemos intervenido como no ha intervenido ningún partido político. Por lo tanto, si va lento o va rápido, es una cuestión de la propia comisión que se nombró en su día para decidir quién iba a dirigir esta sociedad. Después del desmantelamiento que se ha hecho de otras entidades con las que el Ayuntamiento ha venido funcionando en los últimos años, ¿cree que esta sociedad va a servir para suplir o para mejorar los resultados que se persiguen en esas materias? Yo creo que habrá que ver cómo se desarrolla, habrá que ver cuál es su futuro, habrá que ver cuál es la dirección que toma, pero yo creo que los partidos políticos hemos decidido y hemos hecho esta apuesta, pues hay que apostar por ella, sin lugar a dudas. Salvador, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Espero que nos veamos pronto con las competencias que recaen además en tu persona para hablar de estos y de otros asuntos. Muchas gracias a vosotros. Gracias y nosotros continuamos.